hemos terminado el mes de misiones, luego hablaremos en la reunión de miembros de lo que es misiones, y yo espero y deseo de corazón que sigamos apoyando a más misioneros. Hay mucha necesidad en el mundo, y hermanos que estén entregados a la obra del Señor, hermanos que realmente amen las almas perdidas. Muy bien, en esta mañana, cambiando un poco el tercio y cambiando un poquito la dinámica que hemos tenido en el mes de enero, el título en esta mañana del mensaje es Como un solo hombre. Realmente cuando se habla de aquí de hombres, al fin y al cabo toda la humanidad, tanto hombres como mujeres, como un solo hombre. Ese es el fin un poco de lo que es la iglesia. El hermano Antonio preguntaba qué puede ser la terminología de iglesia. Es un solo cuerpo, un cuerpo en Cristo Jesús que es la cabeza de la iglesia, en la cual, pues lógicamente, Él es el que tiene que mandar y solamente es al que hay que seguir y alabar. En esta mañana quería compartir con vosotros en el capítulo 3 de Esdras, Esdras y Nehemías son libros que van de la mano, se puedan juntar en muchas cosas en las cuales pues fue un tiempo determinado en el pueblo de Israel. Y en Esdras capítulo 3, si te puedo ayudar, que está en primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job. Es bueno que podamos aprender los libros de la Biblia para poderlo manejar. La gente que trae la tablet o trae un móvil, pues lógicamente poco va a hacer, porque tiene el punto de ver que lo que se sigue son simplemente las pestañitas, pero lo que queremos es que cada uno de nosotros podamos manejarnos bien con lo que es la palabra de Dios. Esdras capítulo 3. Y tranquilos, porque los hermanos lo van a poner en la pantalla, ¿vale? Aunque se escuche la música, escuchamos a Marcela Gándara, no pasa absolutamente nada. Estamos aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, Esdras capítulo 3. Y vamos a leer lo que es del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Habéis visto dónde saca el título del mensaje, no? Como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y luego vamos a leer Éxodo 27:1, pero luego más tarde. Dice el versículo 3, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y luego vamos a leer Números 28 del 1 al 8, para que podamos seguir viendo por qué dice esto Esdras. Dice el versículo 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Y no lo voy a leer porque es bastante largo, pero en Números 29 del 12 al 38 sale de ahí este versículo 4. Cada vez que se lee la escritura y cada vez que el pueblo de Dios hacía algún holocausto, no es porque el sumo sacerdote se levantaba por la mañana y decía, vamos a hacer esto. Todo lo que hacía el pueblo de Israel era establecido ¿por quién? Por Dios, ¿de acuerdo? Versículo 5. Además de esto, el holocausto continuó las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo, si os dais cuenta, en el versículo 1 dice cuando llegó el mes séptimo, y aquí dice desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Querían poder trabajar, pero no podían. Versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto.
En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos Cadmiel y los hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos y pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Eso aparece en 1 Crónicas 25:1, y voy a repetir: ordenanza dada al rey David, pero dada ¿por quién? Dada por Dios. Versículo 11. Y cantaban, alabando, dando gracias a Dios y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Padre Santo, en esta mañana te pido que me ayudes a poder dar lo que tú me has dado a entender en esta semana para poder enseñar. Te pido, Padre, que podamos entender que realmente tenemos que tener buenos cimientos y echar en sí un cimiento que realmente sea fuerte para tener una fe sólida y una fe que realmente sepamos en quién hemos creído. Te pido, Padre Santo, en esta mañana que nos ayudes a cada uno de nosotros. Si alguno tiene alguna dificultad, alguna prueba, alguna duda o cualquier cosa, pueda, Padre Santo, hablar contigo y quitarse eso de su corazón, porque sabemos, Padre Santo, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. A pesar de que muchas veces fallamos, sabemos, Padre Santo, que tú tienes la paciencia y la misericordia como has tenido con el pueblo de Israel. Y todo esto te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. En esta semana, el día jueves, yo iba andando, iba hacia el colegio para recoger a mi hija, y me asusté un momento porque no es habitual ver un árbol caído en la acera, no es habitual. Pero el día jueves hizo un viento impresionante, hacía realmente, pues a veces momentos en los cuales casi te llevaba el viento. Esto que estoy gordito, pero casi te llevaba el viento. Pero cuando cayó el árbol, yo me acerqué y me asomé a lo que es la parte, dijéramos, que estaba injertada en el suelo. Y en el suelo, cuando yo me acerqué, el árbol no tenía ninguna raíz. El árbol medía más o menos 5 metros, no es un árbol chiquitito, era un árbol ya alto. En el año 2007 empezaron en el Sánchez Vallecas a poner toda la plantación de árboles en todas las avenidas, o sea que más o menos ya tienen 20 años. Más o menos un cálculo. Y 20 años te da tiempo a que el árbol, lógicamente, se injerte la tierra, eche raíces y cuando venga la tempestad ese árbol no se caiga. Ese mismo día, viendo en Telemadrid, justamente cerca de la casa de mis padres, cerca de la iglesia allí en Villarrosa, se llama Plaza de Santos de la Humosa, a lo mejor la has escuchado porque es donde están los Menas en Hortaleza, es la zona donde están los Menas. Hay una rotonda gigantesca que tiene árboles de los años 50. Y cuando yo veo, me dice mi hija: papá, ven que mira lo que ha salido en la tele, a ver si sabes dónde es. Y claro, la Plaza de Santos de los Mossos es una plaza grande donde pasan muchos autobuses que van a Ramón y Cajal, que van a Plaza Castilla. Bueno, es un sitio de mucho tránsito, yo lo veo y sé dónde es. Pero este árbol, que fácilmente tendría, pues echando el cálculo, 70 años, ese árbol sí tenía raíces y levantó completamente toda la acera. O sea, no es como el arbolito del ensanche, que bueno, era más o menos así, pero se dobló y se cayó y no pasó nada. Pero este árbol que estaba allí tenía raíces. Para mí la ilustración es muy clara. Hay un árbol que tenga 20 años y un árbol que tú lo veías
andando por la calle y tú decías, este árbol no se va a caer, porque ya es un árbol que tiene tiempo, está bien injertado. Y el de Plazas de Santo de Lomosa, imposible que se caiga, porque ese árbol tenía un tronco que casi yo ni lo podía ni abrazar, grandísimo, era muy grande, y tenía raíces, y levantó de tal fuerza la tierra y levantó lo que es la acera. A veces ocurre que podamos pensar de que estamos bien injertados o bien fuertes en la tierra, pero cuando viene un viento, realmente ahí se ve quién soy yo. Habitualmente la gente cuando viene un viento y es débil espiritualmente, ¿qué es lo primero que hace? Se va, habitualmente. Yo lo digo, esta predicación es de ánimo, no es para que te vayas, ¿vale? Es de ánimo, porque queremos árboles plantados en buena tierra, árboles que están bien cimentados. Esta semana me mandó mi primo un olivo que simplemente el olivo estaba tan injertado en la tierra, ha caído tantísima agua como 600 litros por metro cuadrado, una barbaridad en estas semanas, y tú ves el arroyo del río y ves al olivo ahí que está enganchado en la tierra. Todo lo que ha pasado a su alrededor se ha hundido. Hasta 2 carreteras al lado de mi pueblo, de tanta agua subterránea, la tierra ha cedido y la carretera, que tenía cimentación, no era de arena, era de cimentación, se ha hundido. Pero tú te asomabas, y justamente lo grabó alguien, y tú veías ese olivo, el pobrecito solito, pero estaba injertado en la tierra. Agarrado bien. Seguramente tendría 300, 400 años ese olivo injertado ahí. ¿Qué quiere decir? Que a veces pensamos que estamos bien y que no va a pasar nada si las cosas vienen mal. La persona siempre nos damos cuenta de quiénes somos cuando vienen las dificultades. Cuando alguien me contesta mal. Cuando alguien realmente a veces no tiene paciencia. El miércoles tuve que esperar 1 hora y cuarto para firmar los documentos del otro local. Yo hace 5 o 7 años yo no sabía si a lo mejor me metía en la oficina de la persona y decirle, oye, que me tengo que ir. Lo dije el miércoles, en vez de aprovechar y enfadarme, ¿qué hice? Compartir el evangelio. Le decía a la persona que estaba allí, lo siento, José, y pasaban 10 minutos, lo siento, José, y pasaban 15 minutos, lo siento, José, y decía, tranquila, no te preocupes. Y le conté todo lo que el Señor ha hecho en la obra en Vallecas para la gloria de Dios. Ella es católica, se llama Isabel, y le dije, bueno, no voy a estar todos los días con Isabel, ¿qué tengo que hacer? Hablarle de Cristo. Pasaba las horas, eso sí, no quería que pasase muy tarde, tenía que coger a la otra Isabel del colegio, pero yo estaba pensando, yo estaba calculando, mirando el reloj de manera meticulosa y decía, bueno, aprovecho el tiempo porque... Y yo decía a mí mismo, yo estaba en mi mundo y decía, Señor, gracias porque me has enseñado estos años a ser paciente. De ser tan impaciente a enseñarme, Señor. Gracias porque yo sé que tú estás trabajando en mí. Este árbol que soy yo, cuando venga ese momento, yo no me pongo nervioso, ni me muevo ni me caigo, sino que intento mantenerme firme y de manera estable. Espiritualmente es igual. Una persona que sabe realmente dónde está, y sabemos la historia del sembrador, ¿no? Hay a veces que cae entre pedregales, a veces se queda en el camino, pero todos queremos que caiga en buena tierra. Gracias, hermano. Pero es que caiga en buena tierra no depende de ti, depende de Dios, porque nosotros realmente tenemos que dejarnos que Él pueda dar fruto en nosotros día a día. Vemos aquí que el pueblo se levanta, quiere realmente adorar, pero no puede. Habéis visto una foto en que yo tenía una cruz y habéis visto que estaba todo con cosas protegiendo las pantallas. No podíamos venir a la iglesia porque no habíamos terminado la obra. Si os acordáis, fue el 27 de abril del año 2025 cuando empezó el primer culto aquí, pero si hubieseis venido antes, no sé los que habéis venido, esto era un circo. Todo estaba desmantelado, había pintura, había cristales, había de todo y no podíamos tener un culto, lógicamente. Hay niños pequeños y tenemos que tener cuidado de ellos. Pero lo que importó no es que empezásemos el 27 de abril. La obra que Dios hace, la hace aquí o lo hace allí, lo hace más allá. Dale gracias a Dios que un día tú pudiste conocer de Cristo y en el momento que tú conoces de Cristo, tú te injertas. Este año en campamento hemos ido a trabajar a los pinos más pequeños. ¿Acordáis los que fuisteis? A los pinos, ¿te acuerdas, Antonio? Eran así. Nadie les había podido... Llegaba la ramita de abajo, llegaba al suelo. Y yo pensaba, cuando vamos a desbrozar, ¿qué ocurre con el nylon? Que se come la rama.
Yo sé que los hermanos se enfadaban conmigo porque decía, pastor, le vas a dejar pelado al pino. Pero yo decía, pero ¿hasta cuándo llegaremos otra vez a este sitio para trabajar? Cuando en 47 años nadie tocó ese pino. ¿Y por qué nadie tocó ese pino? Porque nadie se ha ofrecido a poder trabajar para él. Interesante ver de que Dios, a pesar de que nosotros muchas veces pensamos que estamos abandonados, Dios nunca nos abandona. Y esto es una cosa que quiero que entiendas bien. Tú te puedes apartar del Señor, pero Él nunca se va a apartar de ti. Si tú quieres realmente volver, Él va a dejar realmente que tú vuelvas. Y lo vemos aquí, que realmente el templo estaba completamente destruido. Si conocéis la historia con Nehemías, él llega al templo, os acordáis de esa imagen, llega al templo y ¿qué hace? Llorar. Porque ve que el lugar donde se adoraba a Dios estaba completamente destruido. ¿Cómo está tu corazón, que es el templo de Dios? ¿Hay que echar cimientos? Hay que coger hierro forjado y echar una pasta, dijéramos, de cemento, una pasta niveladora para poder... Hermanos, Dios tiene los medios para hacerlo. La cuestión es que tú puedas dejarte trabajar por Dios. El versículo 2, y vamos a ir un poco desgranando el mensaje, el versículo 2 dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes. Esto es importante. ¿Quién podía entrar al templo? Los sacerdotes. ¿Quién puede hoy día servir al Señor? Todo aquel que es sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos, que lógicamente tenga buen testimonio delante de Dios. Dice, el hijo de Salatiel y sus hermanos edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Éxodo 27.1, por favor. Éxodo 27.1. En Éxodo 27.1 dice la palabra de Dios. Éxodo 27.1 dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. ¿Cómo pensáis que fue el altar que hizo el pueblo de Israel en el tiempo de Esdras? Igual. Hermano, los tiempos cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. No me quiero adelantar, pero bueno, me adelanto porque si no se me va, porque ya me estoy haciendo mayor. Pero dice el versículo 11, y cantando, versículo 11, 3:11, y cantando, alabando y dando gracias a Dios. Hermanos, ¿dice en algún sitio danzando? ¿Qué se hace hoy día en las iglesias? ¿Sabes quién danzaba? Te doy una noticia. ¿Quién danzaba? David danzó. Pero este es el punto que siempre es que la gente siempre se va. David danzó. Esto es como decir que José se alegra cuando ganó el Atlético de Madrid el otro día 5-0 al Betis. No, vamos a dejarlo ahí. El hecho, hermanos, de que David danzó, pero David no estaba en el templo. David estaba con Saúl. ¿Estamos hablando de dónde? Tenemos que leer la escritura con entendimiento. La gente está a la pura chimama espiritual. Realmente, vamos a danzar, vamos a hacer esto. Hermano, la gente que danzaba eran los paganos. Y muchas veces la gente me viene, ¿y por qué aquí no se danza? Dice, no sé, yo en un grupo de jóvenes que era danza invisible, no sé si has escuchado. Yo danza invisible es que no se ve, ¿sabes? Yo soy muy sarcástico, lo siento. Pero realmente me suena a broma decir que en el templo de Dios se danza. Y la gente, ¿sabes qué ocurre? Que la carne, cuando uno danza, la carne la lleva realmente a estar como, wow, pero ¿dónde está el espíritu? Porque hay que entender realmente la palabra de Dios en el sentido de que lo que hacemos no es porque el pastor lo diga, sino porque enseña la palabra de Dios lo que enseña. ¿Por qué cantamos aquí himnos, hermanos? Porque dice la palabra de Dios. ¿Que podemos escuchar a Marcela Gándara un minuto? Sí. Pero Marcela Gándara no va a estar aquí. Y tristemente hay que orar por ella, porque ya sabéis todo lo que ha pasado con Jesús Adrián Romero. Tuvieron una relación adúltera. Y lo digo esto para que abramos los ojitos, que la gente adora. Uy, fulanito, menganito. El único que hay que seguir siempre es a Jesucristo. No los cantantes. Los cantantes de música de hoy día solamente aman, ¿qué? El dinero. Yo no veo al Señor Jesucristo predicando, o Asaf, que era el que estaba en el templo, oye, me tienes que dar dinero para poder servir al Señor. No. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el dinero no es malo. ¿Habéis visto lo que tenemos aquí?
¿Con qué se ha tenido que hacer? Es cuestión de manejar el dinero de una manera sabia, lógicamente delante de Dios. Vamos a seguir con el versículo 3. Dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde. Vamos a Números 28, por favor. Números capítulo 28. Del 1 al 8. Números 28, del 1 al 8. Números 28, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. En holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de su hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. ¿De dónde se saca esto, Esdras? Simplemente de lo que Dios le dijo ¿a quién? A Moisés. ¿Y qué tenemos que seguir haciendo en la iglesia? Lo que enseña la palabra de Dios. No hay que hacer otras cosas para que la gente venga a la iglesia. Hoy día la gente utiliza el marketing para venderte un refresco, para venderte una moto, para venderte cualquier cosa. El evangelio no se vende. El evangelio se tiene que entender por fe. La gente tiene que entender el evangelio por fe. Cuando yo estaba hablando con Isabel y yo le compartía mi fe, la mujer estaba, yo creo que estaba como, no sé si flipando, ¿cómo se dice? Mola, ¿cómo dice Jerónimo? Mola, ¿no? Que mola. No es que mole o deje de molar, es que cuando tú compartes el evangelio a la persona, no es que se quede sorprendida, es que no entiende porque no tiene ¿qué? El Espíritu Santo. Eso sí, cuando yo voy a la oficina de ella está la estampita de la Virgen de la cabeza. Yo no le voy a decir, oye, Isabel, quita a la Virgen de ahí en medio, no. Yo, por mi testimonio, ya se quedó alucinando. El 27 de octubre del año 2025 yo le dije a ella, yo quiero hablar contigo para poder hacer la venta del local. Y yo el día 27 no podía venderlo porque por la gracia de Dios estaba la familia de Juan Andrés, el local. ¿Y sabéis qué empleó Dios en eso? A Ada. Para compartir de su fe, ¿a quién? A Isabel. ¿Veis cómo Dios coge todo de una manera en que va poniendo el puzzle en su sitio? Y cuando voy el 27 de octubre, me dice, ella está como estupefacta porque lo tiene el agendado en el ordenador. Y me dice, nadie, y lo digo para la gloria, nadie en mi vida me ha dicho que no puede tener una cita. Voy a la cita y no aparece la gente. Digo, es que en la vida hay que tener palabra. Si yo te dije el 27 de octubre yo voy a hablar contigo, es que está aquí a la vuelta, si son 2 minutos. Entonces yo dije, ya, no es ninguna preocupación, yo me acerco y te lo digo que no puedo ir porque pasa esta situación. Lo bueno es poder sembrar la palabra de Dios en los corazones, los cuales no conocen de Dios. ¿Y por qué la gente puede llegar a conocer a Dios? A través de nuestro testimonio. No por nosotros, sino por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Y el holocausto es cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. ¿No veis aquí simplemente la palabra orden? Que todo tenía meticulosamente día y hora. ¿Por qué soy tan sumamente pesadilla yo? A ver, ¿por qué pensáis? Yo sé que me inyectaron el evangelio con 11 años y tengo una sobredosis, entonces para mí el evangelio es mi vida. Realmente lo veo algo normal. Pero el orden no viene de mí, el orden viene de Dios. Cuando tú vas a hacer algo, sea lo que sea,
dice la Escritura, que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Si yo voy a hacer un examen, no es por decirle al profesor, oye, he sacado un 9, qué bien, qué bueno que soy. No, el poderle compartir realmente de tu fe. Hoy día los chicos en los colegios le están diciendo que realmente España es un país de países y no conocen ni la bandera de España. La bandera de España consta de 5 reinos. Para la gente ignorante, digo, ¿habéis visto la bandera de España? Tiene 5 reinos. El reino de Navarra es una cadena rojita. ¿Habéis visto Granada? Que es la rosa iris. Hay mucha Castilla y León. Hay muchos condimentos en los cuales la gente a veces no conoce ni dónde está. Pero dando la vuelta a la tortilla, mucha gente está en la iglesia y no sabe dónde está. Y Dios es un Dios de orden. Por eso, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que intentar venir con un buen espíritu, con una buena actitud, para poder escuchar, lógicamente, la palabra de Dios. Dice el versículo 6, dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Qué bueno que Dios veía en el corazón del pueblo de Israel que quería adorar, pero no podían. Porque tú te imaginas andar por ahí por el templo, te podías caer, ¿no? Había piedras, había escombro, muchísimas cosas. Lo bonito es que la gente lo quería hacer. Hermanos, hay sitios y lugares donde la vida, y quiero que me entiendas muy bien, hay vidas que están completamente destruidas. Tú no lo ves porque el árbol está de pie, ¿no? Hasta que venga el viento y lo tumba, ¿no? Pero hay gente que piensa que está bien, pero mira que realmente lo que hay que mirar, que mire cada uno de nosotros si está firme y que el día de mañana no caiga. Porque realmente, hermanos, tenemos que ver que cuando ofrecemos algo para Dios, tenemos, aunque nuestra vida esté destruida, tenemos al mejor albañil y al mejor carpintero, al mejor ferralla, al mejor encofrador, al mejor de los mejores, que es Dios. El que me ha creado a mí, ¿cómo no va a restaurar mi corazón? Yo, hermanos, si os pongo la música que yo, antes de conocer a Cristo, algunos sabrán los grupos, pero si yo le digo no te rías, Carlos, si yo le digo a Carlos, ponnos fulanito que lo conoce él tristemente, y le da el play, te van a poner los pelos de punta, sobre todo si alguno sabe inglés, porque adoran completamente a Satanás, un servidor. Pero yo cuando realmente entendí el Evangelio, ni un día duré en poder quitar todo eso. ¿Sabes qué ocurría cuando yo tenía 11 años? A lo mejor no lo he hecho nunca. Yo no podía dormir. ¿Sabes por qué? Porque Satanás realmente no me dejaba dormir. Yo lo entendí más tarde. Y yo pensaba que todo podía, en este mundo de yo meterme en la burbuja de la música, pero esa música lo único que hacía era destruirme espiritualmente. Porque la música tiene muchísimo poder. Lo único es manejarlo de una manera, porque Dios ha creado la música. ¿Crearla para quién? Para Él, para su honra y para su gloria. Vemos que el templo no se podía entrar porque no estaba edificado los cimientos. Interesante ver la mayordomía. Y es aquí importante. Imaginaos que no hubiese dinero. Porque dice aquí el versículo 7, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, que no son judíos, sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro del Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Dios empleó a gente que no era creyente, pero tuvieron la mayordomía de poderles pagar para que pudiesen edificar el templo. Una persona que realmente maneja su dinero sabiamente, detrás de ello está el Espíritu Santo. Hermanos, a veces no se puede emocionar uno y pensar de que hay mucho dinero, hay mucho de esto, mucho del otro. No, hermanos, todo se acaba en la vida. Y a veces la persona que tiene mucho y no ha sido un buen mayordomo, y yo lo digo con mucho amor con todos, piensa en tus hijos, pero date un paso más, piensa en tus nietos. Que no seas un lastre para con ellos. Cuida de tus hijos, pero también puedas cuidar de tus nietos. ¿Para qué? Para que el día de mañana vean que sus abuelos, sus padres o quien fueran tuvieron una buena
mayordomía. La emoción no lleva a ningún sitio. Ellos tuvieron dinero para poder pagar a las personas, tanto albañiles como carpinteros, como a estos sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro. Yo me imagino, yo no estaba en aquel entonces, pero me imagino que la madera de cedro no será barata. Y había que traer la Jope, que Jope está, dijéramos, en la costa de lo que es Israel. No sé si toca Gaza, ahora no me acuerdo, pero está justamente lo que es en el mar Mediterráneo. Y desde Jope a Jerusalén, seguramente serían 3 días de viaje en el AVE. Es una broma. ¿En qué? No, es que no quiero deja de ser sarcástico. Seguramente mandarían lo que es en caballos, o de una manera en que pudiese llegar. Seguramente llegarían tranquilamente y el agua no se movería tanto como el viaje de Madrid a Barcelona. El punto que tenemos aquí, hermanos, es que la buena mayordomía realmente ayuda a cada uno de nosotros, viendo también que el pueblo de Israel pudo edificar el templo teniendo una buena economía para poder pagar a todos aquellos. Dice el versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Dios sigue siendo un Dios de orden. Solamente podían entrar los sacerdotes y los levitas. Hermanos, no cualquier persona pueda decir que yo voy a predicar o que yo voy a enseñar. Lo que hay que ver realmente es su testimonio. Aquí vemos que los que eran sacerdotes y levitas, desde la más tierna infancia, ¿qué aprendían? La ley de Moisés. Y cuando tuvieran 20 años, porque Números capítulo 1, que no vamos a ir, pero Números capítulo 1 enseña que aquellos que iban a la guerra, ¿sabéis qué edad tenía que tener? 20 años, gracias Javi. 20 años para arriba, o sea, que en España la mayoría de edad se cumple a los 18, pero en este momento Israel tenía a los 20 años para arriba. Lógicamente, los sacerdotes y levitas eran personas que tenían que tener muy claro a quién podían servir. Y seguramente escogían a los mejores. Te digo una cosa, cuando alguien va a hacer un ministerio, escoge al que más cerca está andando del Señor. Si vas a repartir un tratado, como si vas a cantar en el coro, como si vas a estar en la guardería, en la vida hay que tener un buen testimonio delante de Dios. Un año tiene 52 domingos. Y te aseguro que para cualquier ministerio que alguien quiera hacer en esta iglesia, primeramente, si estás enfermo, no vengas. Si estás trabajando, lógicamente, no puedes venir. Si ocurre que el otro día, como dije, a un hermano se le pincha la rueda y no llega, no llega. Pero porque te quedes dormido y tú quieras hacer algo en esta iglesia, un servidor no te lo va a permitir. Porque yo un día voy a tener que dar cuentas delante de Dios. Y Dios no es Florentino Pérez. No es Amancio Ortega. Son hombres muy ricos. Pero Dios está por encima de cualquier hombre. A mí no me importa lo que la gente diga. Yo siempre lo digo con mucho amor. Si me tengo que quedar otra vez con 4, me quedo con 4, pero que los 4 sigan al Señor. Pero tienen que mantener el ritmo. Y el ritmo es hacer las cosas para el Señor. Uno va más despacio y el otro va más lento. Pero todos tienen que poner su mirada ¿en quién? En Cristo. Porque una vez vengo, otra vez no vengo, eso ya depende un poco del árbol que está plantado en la tierra. Cuando vienen maldadas, ocurre que a veces la gente piensa, yo no voy a ir. No, cuando tú estés mal, lo que tienes que hacer es venir a escuchar la palabra de Dios. Y no pensar, no, es que enseña fulano, enseña mengano. No, tú escucha la palabra de Dios. Y el mensaje que Dios tiene es un mensaje que es para ti. Porque yo estoy seguro que lo que voy a comentar en esta mañana, cada uno va a tomar algo en la vida. Una frase, una experiencia, un versículo. ¿Y sabes para qué? Para que esa raíz siga siendo más profunda. Para que cuando vengan malos tiempos, uno sepa realmente en quién ha podido creer. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos
de sus ropas. Y aquí me quedo un poquito. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, realmente, después de todo lo que hay en este mundo y todo lo que hay en las iglesias, ¿cómo os vestís? Yo sé que a veces meto muchos palos y os pido perdón. Pero realmente, ¿cómo os vestís delante de Dios? Y algunos son perros viejos, les doy con cariño y saben realmente cómo uno tiene que andar en la iglesia. Pero el ojo de un hombre varón no se tiene que ir donde no tiene que irse. Y una mujer tiene que vestir de una manera modesta, no delante del pastor, sino delante de Dios. Y realmente, no os voy a pedir que os pongáis el efod porque podéis tardar media hora en poneros un efod. Pero realmente uno sabe que se puede venir a la casa de Dios vestir de una manera con modestia delante de Dios. Yo sé mucha gente que ha vestido con faldas largas, a lo mejor sin pendientes, sin maquillarse, y su árbol está completamente muerto. A ver las ailas, como dicen en Galicia las meigas. Las meigas es una palabra en castellano que dice brujas. Hermanos, tenemos que entender que aunque a la gente le obligues, no, lo que tiene que hacer es que la persona entienda y comprenda cualquier área, puede ser la ropa, puede ser cualquier aspecto, lo haga ¿para qué? Para glorificar a Dios, hermanos. Y eso es un punto muy importante en la vida de un creyente. Ver que los sacerdotes, como dice el versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, que es un símbolo de guerra cuando tocaba la trompeta, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. Asaf era, dijéramos, el director de música del templo, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Vamos a 1 de Crónicas 25:1, por favor. Primera de Crónicas 25:1. Os voy a meter con los chicos del coro, y no solo franceses, ¿vale? ¿Habéis visto los chicos del coro? Vale. Primera de Crónicas 25:1. Primera de Crónicas 25:1 dice: Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Man y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres, ¿lo podemos decir todos a la vez? Idóneos para la obra de su ministerio. Habéis visto que el hermano Javier es el que dirige la música, ¿no? Dirigir la música, como cualquier otra parte, es muy importante porque la música simplemente es para preparar tu corazón para alabar a Dios. Hoy día se ha dado la vuelta a la arepa o la vuelta a la tortilla y hoy se tiene 50 minutos de música y luego saca el pastor, se echa un gel y empieza a dar un 15 minutos de masaje. Y la gente está chachipiruli, como dice Jerónimo, les mola. ¿Y sé por qué les mola? Porque a la gente no le gusta hablar de lo que es la palabra arrepentimiento. Y de lo que es hablo de mi pecado. Pues yo conozco mi corazón y sé que en mi corazón hay pecado. Pero gracias a Dios por su gracia, que me limpia todos los días de mi pecado. ¿Quién escogió Dios para el templo? ¿A los que mejor cantaban? ¿A los mejores músicos? Hombres idóneos. Otra perla para que te puedas llevar a ese jardín, para que puedas seguir creciendo ese árbol, para que puedas abonar esa tierra. Para servir al Señor se tienen que escoger hombres y mujeres idóneas. Y te puedo asegurar que muchos hombres han caído y han pecado durante los siglos, pero hay una cosa que es el cronos. ¿Sabéis qué es el cronos? Es una palabra griega que es el tiempo ¿de quién? De Dios. Y Dios pone a cada uno, a mí, en su sitio. Yo no tengo que estar pensando mal o bien de uno si yo dejo el ministerio a alguien de algo y me ha ocurrido, toma hermano y hermana, toma este ministerio, y luego sale completamente algo totalmente diferente a lo que yo pensaba. Y decía, me ha ocurrido a mí. He tenido que pedir perdón a Dios y decir, Dios, dame más sabiduría, porque para poner en un ministerio, sobre todo no estamos, y lo digo con todo el cariño del mundo, no estamos en Hispanoamérica, ¿vale? Estamos aquí en España e intentamos hacer realmente como se hacen las cosas delante de César y delante de Dios. Y a buen entendedor, pocas palabras, basta.
Yo digo, porque algunos vienen con su mochilita, yo vengo de X, Z o B. César, si yo voy a tu país, si yo me vuelvo a Colombia con mi esposo un día, que no creo, pero yo tendría que ver al César que hay allí y respetar al César, no reáis. Si tengo que estar allí, tengo que respetar al César de allí, ¿no? ¿Vivo en España? Viviré en otro país que no es el mío, pero hay que respetar al César. Porque mucha gente se piensa, no, es que esto es así, esto es así. Hay que abrir los ojos y saber dónde estás y dónde te sitúas. Por eso hay que asesorarse, hermanos, tanto en la parte espiritual como en cualquier parte de la vida, hermanos, porque las leyes no son iguales. ¿Habéis visto los SAIs de Estados Unidos que toda la gente habla mal? ¿Sabéis de dónde es mi pastor? De Estados Unidos. ¿Sabéis qué ocurre con los federales en Estados Unidos? Si tú te rebelas, por ley, te pueden pegar un tiro. ¿A qué no lo sabéis? O los federales, la gente que está en cualquier estado, son 50 estados, pues los federales pueden estar un día en Chicago, como un día en San Francisco, donde se va a celebrar el mayor acontecimiento del mundo hoy, puede estar no sé, en Dallas, como se puede estar en Houston, como se puede estar en Miami, ellos pueden estar en cualquier sitio. Y si tú fijaros cómo todo ha cambiado para que el anticristo cuando venga, ¿qué va a hacer la gente cuando vea a la gente que tenga que respetar? Están preparando el terreno, hermanos. Claro, tú ves, habéis visto a ese hombre blanco que le piden y le dice, dame tu documentación. ¿Habéis visto al que mataron hace 2 semanas? Le pide la documentación, le pide la documentación. El hombre se pone chulo y le pegan 4 tiros. Para un gringo, para que entendáis, es normal. Para un español son unos asesinos. Pero cada uno tiene sus normas y sus leyes y hay que respetar lo que es del César. Yo sé que yo soy de aquí, pero tengo mucha cultura norteamericana y les entiendo porque eso es su país. Y la gente tiene que entender que cuando un federal te pide el carnet, es como si el otro día me pidió un guardia civil, me pidió la documentación, oye, te vale, y es una cosa, te vale el de, ¿os acuerdáis que no tener el carnet? Que no voy a dejar el pueblo. Tengo el carnet de conducir en el móvil, y le dije al guardia civil, ¿te vale el del móvil? Me dice, sí, sí. Abrí la aplicación, se la enseñé, y no pasó absolutamente nada. Pero yo le hubiese dicho, no te enseño nada. Tú eres un guardia civil, yo me cojo y me voy. Y mucha gente que hace hoy día, hermanos, han estado en Barbate, hay como 30 narcolanchas y están riéndose de todo el mundo. Es una vergüenza lo que está pasando en este país. Invirtiendo en dinero en tonterías y la pobre, no por Paco y algunos lo sabéis, no por el hermano, pero realmente, hermanos, se está dejando la seguridad y la gente está ganando el terreno. Los malos, hermanos, para que vayan y puedan ir por sus anchas sin respeto a la vida y lo que es la autoridad. Versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, o sea, que conocían el templo anterior, viendo echar los cimientos, o sea, que aquellos albañiles que estaban trabajando, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Simplemente termino con esta ilustración que es la misma con la que inicié. Si queremos tener buenos cimientos, tenemos que tener buenos materiales. El material de Dios es perfecto. Lo único que tenemos que hacer nosotros es dejar que Él siga construyendo. Para que cuando venga la tempestad podamos estar bien arraigados y bien cimentados. Hermanos, un árbol no se cae por sí solo. Un árbol se cae cuando vienen las dificultades en la vida. Y ahí realmente es cuando se prueba realmente si uno realmente es un hijo de Dios. Ha dicho a veces el hermano Antonio el tema de los primeros siglos del cristianismo. El ser humano, por nuestra forma de ser, cuanto más difícil lo tenemos en la parte cristiana, es cuando más hombres y mujeres han sido valientes. Yo siempre lo digo, cuando voy a la Plaza de España de Sevilla, cuando voy a la Plaza de España de Valladolid, cuando voy a la Plaza Mayor de Madrid, ahí es donde se hacían los autos de fe de la Santa Inquisición. Aquellos hombres, y eran gente culta porque eran personas que sabían leer. ¿Sabes que hace 500 años la gente no sabía leer? Por eso la gente tenía que hacer cuadritos. Si vais al Museo del Prado y veis a Abraham, a Isaac, veis cuadros de Dios,
porque la gente no sabía. La gente que moría ahí era gente de la aristocracia, perdón. Gente que era culta, gente que estaba preparada. Y antes de matarle, ¿sabes qué le preguntaban? Si ibas a negar tu fe. Si hoy día, hermanos, alguien viniera y nos dijese, y yo el primero, que mi vida corre peligro y que negase mi fe porque estaría muerto si dijese que sigo a Cristo. ¿Cuántos seguiremos a Cristo realmente? Es una pregunta para mí, no es para ti. Y realmente lo primero que hacemos es pensar, no, es que mi vida, pero hermanos, si mi vida al fin y al cabo es de Dios y mi vida es para Él. Si realmente alguien como Jean Elliot tuvo que morir, fue para glorificar a Dios. Porque a veces no entendemos los planes de Dios, no entendemos cómo Dios puede hacer las cosas. Pero te animo a que tu árbol, que es nuestra vida, la podamos seguir plantando en buena tierra. Que cada día la podamos seguir regando. Que cada día la podamos seguir cuidando. Y cuando venga aquel nido de procesionaria, no quedarnos mirando y decir, uy, qué bonito es. ¿Qué hay que hacer cuando viene el enemigo? Cortarlo. Yo los hermanos, cuando estábamos el otro día cortando, le decíamos, pastor, corto el trocito de rama de aquí. Digo, no, córtalo, porque cuando llegue el mes, yo pienso en mis paranoias, cuando llegue el mes de julio, agosto y aquí haga 45 grados, déjale que el árbol respire. ¿Corta qué? La rama entera. Hombre, son pinos grandes, pero a veces hay que cortar las cosas de raíz. Para que no se ponga otro nido el día de mañana de procesionaria, que la procesionaria lo único que hace es comer la savia para que el árbol se muera. A lo mejor tienes alguna procesionaria y la ves y dices, uy, qué bonita. Ahora es blanca y dentro de abril va a ser marrón. Qué bonita. Y luego, ¿sabéis qué ocurre con esos pequeños gusanitos? ¿Sabéis en qué se convierte? Mariposas. ¿Cómo son las mariposas de bonitas, no? Pero antes de todo han hecho su daño realmente a los árboles. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te pido, Padre bendito, que ver que el templo, que nuestro corazón, si tenemos que edificarlo, tenemos que trabajarlo. Te pido, Padre, que nos ayudes a cada día a poder alimentarnos espiritualmente con tu palabra. Te pido, Padre, perdón, porque te fallamos. Somos muy débiles en nuestra fe. Somos a veces como niños fluctuantes de aquí para allá. No tenemos claro realmente en quién hemos creído. Te pido en esta mañana, Padre, que si tu palabra ha tocado algún corazón, te pido, Padre Santo, que así sea. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo pueda haber quebrantado a alguien y decir, yo realmente no quiero ser un árbol, que aunque esté plantado, en cualquier momento me voy a hundir. ¿Habrá alguien esta mañana que quiere decir, Pastor José, yo quiero realmente conocer a Cristo y quiero ser un árbol que el día de mañana dé fruto? ¿Habrá alguien? Amén, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Oh Dios y Padre, te doy gracias, Padre, por las 3 personas que han levantado su mano. No sé lo que estás haciendo aquí en Vallecas. Yo realmente no tengo el entendimiento porque muchas veces soy falto de palabra y a lo mejor no me expreso como debería de ser, pero yo sé, Padre, que tú sigues utilizando tu palabra para acercar a las personas a Cristo. Y qué maravilloso ver, Padre, que haya personas que quieran aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Te doy gracias, Padre bendito, por lo que hemos visto en este día. Gracias por la música, gracias, Padre Santo, por todo lo que hemos podido hacer, porque realmente venimos aquí con un corazón sincero para aprender más de ti. Ayúdanos a poder seguir creciendo espiritualmente, a ser de bendición para la gente que nos rodea. Y te pido, Padre, perdón por las veces que te fallamos. Guía a cada hombre que está aquí. Como decía nuestro hermano Antonio, que muchas veces las mujeres son las que nos dan lecciones espiritualmente hablando. Te pido, Padre, por los hombres que estamos aquí, que seamos esos líderes en casa y que vemos a nuestra esposa como se debe de amar y de honrarla. Te pido, Padre, que nos dé siempre esa palabra de cariño y de ánimo para con ellas. Igualmente te pido por las mujeres de la iglesia. Gracias por ellas. Qué orgulloso, Padre Santo, me siento de cada una de ellas ver la modestia,
el saber estar, el cuidarse, porque al fin y al cabo, Padre, lo hacen para ti, y ese es mi deseo. Te pido, Padre, que bendigas lo que resta del culto, y todo esto te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén.